Mi nombre es Laura Cardona Zapata, soy estudiante de medicina, estoy en séptimo semestre de la Universidad de Antioquia y hoy les voy a hablar de la enfermedad de von Gerk o enfermedad del glucógeno tipo 1A. Las enfermedades del depósito del glucógeno tipo 1 son un grupo de trastornos autosómicos recesivos causados por deficiencia del complejo glucosa 6-fosfatasa alfa. Hay dos enzimas implicadas en esta alteración. Una de ellas es el transportador de glucosa 6-fosfato y la otra es la unidad catalítica de la glucosa 6-fosfatasa alfa. La deficiencia del transportador de glucosa 6-fosfato es la que nos va a generar la glucogenosis tipo 1B y la deficiencia de la unidad catalítica de la glucosa 6-fosfatasa alfa es la que nos va a ocasionar la enfermedad de glucogenosis tipo 1A o enfermedad de von Gerk. Bueno, entonces esta enfermedad, como ya lo mencioné, es producida por la deficiencia de la unidad catalítica de la glucosa 6-fosfatasa alfa, que hidroliza la glucosa 6-fosfato en el citoplasma durante la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Esta enfermedad fue estudiada por primera vez por Simon van Creveld y fue estudiada histológicamente por Edgar von Gerken en 1929. Bueno, respecto a la fisiopatología de esta enfermedad, entonces sabemos que es producida por la deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa alfa. Por ello no hay hidrólisis de la glucosa 6-fosfato, que no puede convertir esta glucosa 6-fosfato en glucosa libre. Esto llevará a la acumulación de la glucosa 6-fosfato en el citoplasma y esto incrementará el glucagón y el ácido láctico. La glucosa 6-fosfatasa alfa se expresa predominantemente en el hígado, los riñones y el intestino. Dada que hay una alteración que no permite la hidrólisis de la glucosa 6-fosfato, los pacientes van a adquirir un fenotipo especial por el trastorno de la homeostasis glucémica. Los genes que codifican la glucosa 6-fosfatasa alfa se encuentran en el cromosoma 17q21. Se han identificado más de 85 mutaciones tipo missense, nonsense y frameshift. La mayoría de las mutaciones han sido tipo missense y esta mutación consiste en que hay un cambio de sentido o de contrasentido. Es una mutación no sinónima y hay cambio de un nucleótido por un aminoácido diferente, es decir, que hay un cambio de aminoácido por otro aminoácido. En las mutaciones nonsense hay cambio de un aminoácido por un codón de terminación y esto quiere decir que en la secuencia de ADN va a quedar un codón de terminación prematuro, o sea que nos va a quedar un producto incompleto y ese producto no va a ser funcional. En las mutaciones frameshift hay desplazamiento o cambio del marco de lectura causado por inserción o delección de nucleótidos. Bueno, respecto a la epidemiología de estas enfermedades, hay una incidencia estimada de 1 en 100.000 nacidos vivos a nivel mundial. La incidencia más alta se observa en los judíos ashkenazi, con una frecuencia de portador de 1,65, lo que permite predecir una prevalencia 5 veces mayor que en la población caucásica en general. De los subtipos ya mencionados, la glucogenosis tipo 1A es la más prevalente y representa el 80% de los casos. Bueno, respecto a las manifestaciones clínicas, entonces podemos encontrar que hay una característica de hipoglicemia con ayuno no muy prolongado. El uso de vías metabólicas alternativas van a producir hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hiperuricemia y acidemia láctica. Vamos a encontrar un aumento del tamaño renal en los signos clínicos y ya les voy a explicar en la diapositiva que sigue por qué se da esto. Los pacientes van a presentar un retraso en el crecimiento, obesidad centrípeta, hemorragias por disfunción plaquetaria, hepatomegalia y aumento del tamaño renal por exceso en el depósito de glucógeno en estos órganos. Este último, a su vez, va a producir una acidosis tubular renal con pérdida de bicarbonato de sodio y un elevado nivel de ácido úrico en orina.
Frecuentemente los pacientes van a presentar irritabilidad, hipotonía e hipoventilación secundarios a la hipoglicemia. El diagnóstico se hace mediante el hallazgo de hipoglicemia, hiperlactatemia, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia y en muchos casos hiperuricemia. La presencia de hipoinsulinemia, hipoacetonemia e hiperglucagonemia, así como un aumento de la actividad de la biotinidad sérica, también ayudan a orientar el diagnóstico. Adicionalmente, se realizan test funcionales que demuestran la ausencia de una respuesta hiperglicémica en pacientes a quienes se inyectan 1 miligramo de glucagón en ayunas o después de 2 horas de haber ingerido alimentos ricos en carbohidratos. El diagnóstico bioquímico de la enfermedad requiere una biopsia hepática, idealmente no congelada, donde se mide la actividad hidrolítica usando manosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato y pirofosfato. En la glucogenosis tipo 1A se evidencia una defectuosa actividad hidrolítica sin importar el sustrato utilizado y el estado de la membrana microsomal. Además, en el estudio histopatológico se puede evidenciar una distensión hepática inducida por acúmulo de lípidos y glucógeno y en algunos casos se puede presentar fibrosis. Las complicaciones a largo plazo son hipoglicemia severa, alteraciones en el crecimiento y crisis convulsivas que se manifiestan a los 6 y 8 meses. Otras complicaciones son osteoporosis, anemia refractaria al tratamiento con hierro, hiperuricemia, falla renal, hipertensión pulmonar y adenomas hepáticos que pueden malignizarse. Se recomienda en los 10 años de vida realizar una ecografía hepatobiliar anual y después de estos primeros años realizar una resonancia magnética anual. Si en alguno de estos controles se llegan a encontrar lesiones hepáticas, entonces deben realizarse controles cada 6 meses. Estas manifestaciones, aunque inevitables, pueden hacer una aparición más lenta si el paciente tiene un adecuado control metabólico que vamos a descubrir a tiempo haciendo estos controles periódicos. Los diagnósticos diferenciales que debemos tener presentes cuando un paciente nos llega a consulta con las manifestaciones clínicas antes mencionadas deben ser la deficiencia de fructosa 1,6-disfosfatasa, la glucogenosis tipo 3 y los tumores hepáticos primarios. Para ninguna de esas dos enfermedades, la glucogenosis tipo 1A y la glucogenosis tipo B, hay cura y de no ser tratadas son fatales en las primeras 2 décadas de la vida. Entonces el tratamiento consiste en un manejo nutricional asociado a varios fármacos convencionales. Los pacientes que por algún motivo no puedan ingerir alimentos reciben una infusión de glucosa por sonda nasogástrica o por vía parenteral. Eso ya depende de la condición del paciente en ese momento. Y los pacientes que toleren la vía oral reciben maicena no cocinada 1.6 a 2.5 gramos por kilo y se va a dar inicialmente cada 3 a 4 horas y eventualmente cada 6 horas y eso también depende de la evolución del paciente. Entonces, ¿por qué utilizamos maicena? La maicena actúa como un carbohidrato de liberación lenta y permite prolongar el tiempo de euglicemia entre las comidas. Este manejo permite a los pacientes alcanzar un crecimiento y desarrollo puberal casi normal. Sin embargo, la enfermedad no se corrige y los pacientes continúan presentando hiperlipidemia, hipercalciuria, hiperuricemia, hipocitraturia y acidemia láctica. La dieta no previene todas las complicaciones a largo plazo. Por esto, el control de la ingesta calórica debe ser monitoreado rigurosamente, ya que una ingesta insuficiente no corrige el desorden metabólico y lleva un retardo del crecimiento, y una ingesta excesiva ya nos va a llevar a una obesidad. Entonces, la dieta debe distribuirse de la siguiente manera: 60-65% de carbohidratos, 10-15% de proteínas y el porcentaje restante en lípidos. Los pacientes que presentan microalbuminuria deben iniciar tratamiento inmediato con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, más conocidos como IECAS, así como debe analizarse si es necesario el uso de allopurinol, hierro, calcio y suplementos vitamínicos según el estado bioquímico y metabólico del paciente.
El uso de fármacos reductores de niveles de triglicéridos no está indicado si los niveles permanecen por debajo de 10 milimol por litro. Y los fármacos reductores de colesterol no están indicados en pacientes jóvenes porque tienen bajo riesgo de aterogenicidad. El seguimiento de estos pacientes debe hacerse mediante la evaluación de la curva de crecimiento, del índice de masa corporal, la medición de la hepatomegalia y la presión arterial. La glicemia debe mantenerse por encima de 3,5 milimoles por litro. Los niveles de lactato, de ser posible, también deben ser monitorizados, así como debe realizarse un cuadro hemático, un perfil lipídico, una uricemia, gases sanguíneos y proteinuria en cada consulta. Con el incremento en la sobrevida de estos pacientes se ha visto un aumento de la incidencia de carcinoma hepatocelular y que en la mayoría de estos pacientes se presentaban adenomas hepáticos previos. El promedio de edad para la aparición de cáncer es de 28 años. Algunos pacientes pueden requerir trasplante renal o hepático. El trasplante hepático parece corregir las alteraciones metabólicas, que son a corto plazo, pero no hay estudios todavía que nos demuestren que hace lo mismo a largo plazo. El pronóstico también mejora notoriamente con el inicio temprano de una adecuada terapia nutricional y muchos de ellos pueden llevar una vida casi normal. Si se mantiene la normoglicemia, las normalidades metabólicas y los parámetros clínicos mejoran, aunque la dislipidemia no se corrige. La incidencia de adenomas hepáticos parece disminuir, aunque la progresión de la enfermedad renal no se detiene. Algunos pacientes, a pesar de un adecuado manejo, continúan con un retraso en el crecimiento y pueden requerir un trasplante hepático y un trasplante renal. Bueno, entonces hablando un poquito de terapia génica, entonces se han realizado estudios en ratones y perros donde se ha logrado demostrar que se necesita un 7% de la actividad hepática normal para corregir la glucogenosis tipo 1A. En el 2000, Singon et al. Evaluaron la posibilidad de realizar un reemplazo génico como terapia para esta patología, usando como transportador de glucosa 6-fosfatasa alfa un vector adenovírico. Con una infusión simple de este tratamiento se restauró el 19% de la actividad de la glucosa 6-fosfatasa alfa del hígado, mejoró la supervivencia y el crecimiento en esos ratones y corrigió transitoriamente las anormalidades metabólicas que se habían desarrollado. Sin embargo, todos estos beneficios se presentaban en un periodo de tiempo muy corto debido a la rápida eliminación del gen transportador en el vector. Por otra parte, un estudio realizado por Coerbel y colaboradores en 2008 demostró que la introducción de un vector que codifica la glucosa 6-fosfatasa en modelos murínicos aumentó la supervivencia con dosis aceptables para un uso clínico. El promotor humano que se usó para la expresión actuó suficientemente regulado como para permitir la corrección de la hipoglicemia, sin causar hiperglicemia. Así, entonces la deficiencia de la enzima fue completamente restablecida, mientras que en estudios previos solo se logró obtener un 10 o un 20% de la función normal en los modelos experimentales. Bueno, entonces como conclusiones tenemos que el retraso en el crecimiento puede ser corregido si se inicia una terapia génica, que se ha demostrado pues en los ratones y en los caninos, y esto nos muestra que todavía faltan muchas investigaciones para empezar a aplicar y evaluar la actividad de esta terapia génica en los humanos. Y tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el tratamiento nutricional, que es lo que ahora se maneja, es un poco dispendioso, necesita mucho tiempo de los cuidadores y mantener a una persona que sea responsable de ese tratamiento. Por lo cual es muy importante, es necesario que se sigan avanzando las investigaciones para ver si podemos mejorar un poquito la calidad de vida de estos pacientes. Muchas gracias por su tiempo.